Muy bien, amigos y amigas, hemos regresado de la pausa comercial y nos encontramos con Alejandro Toro Sánchez, periodista, y ahora eh, nos hemos conocido en Vieja Patagonia, un espacio interesante que tiene, a los que nos gustan los libros, hemos podido acceder. Bueno, ahí mismo nos conocimos con Alejandro y en esta noche queremos conversar. ¿Cómo estás? Hola Javier, buenas noches, gracias por la invitación y por permitirme compartir con usted algunas de las cosas que pienso y que podemos estar no de acuerdo, pero me agrada estar contigo, a la distancia al menos. Claro, primero agradecerte por este obsequio. Hemos podido leer algunos textos. Este libro, Esas cosas simples, crónicas, columnas, relatos y otras cavilaciones. Primero, ¿cómo nace este libro, Alejandro? Mira, ese libro es un ejercicio de compilación de cerca de 35 columnas que yo publiqué principalmente en la prensa austral, en mi periodo de periodista hasta director de la prensa, y algunas otras que publiqué en otro soporte, principalmente en Facebook. Y lo hice una suerte de como que quise dejar al menos un testimonio recopilatorio de algunas columnas que a mí me parecieran interesantes de compartir con un público más de libros, ¿entiendes? Y dejar como un testimonio de un momento de mi vida que le dediqué mucho a la escritura de crónicas. Como estaba en un medio de comunicación, escribí muchas crónicas. Eh, y las agrupé con un sentido de justamente el título. O sea, esas cosas simples generalmente son las cosas que nosotros vivimos las cosas simples, todo el mundo. Si creemos que vivimos en un mundo muy complicado, pero generalmente esas cosas simples son las que nos dan valor en el día a día, ¿cierto? Esa conversación con alguien que conocemos, o con un amigo, bueno, infinidad de cosas. Y ese libro, bueno, cumplió justamente ese propósito, y desde el punto de vista, diría que personal, familiar incluso, es dejarle un testimonio a mis hijos principalmente, y posiblemente a los hijos de mis hijos, sobre cosas que escribía este personaje, ¿no? Para que no queden ahí en el guardaje, quizá en internet, en algunas plataformas, sino que físicamente estén ahí. Claro, porque había antiguamente esa tradición de escribir en diarios, de escribir cartas, pero ahora parece que con esta digitalización de todo, como que lo que uno escribe queda en la lectura de los amigos, en el compartir, y luego las cosas como que se pierden. Ujú. Entonces, uno agradece estos ejercicios porque al menos uno puede volver y volver a revisar ciertos textos. Y, O sea, perdón, yo por diría que en favor, el caso del libro, de este libro, eh, yo por algunas razones, por ejemplo, bueno, ahora con la tienda, también he releído algunas columnas. Y también me sorprendo de lo que uno escribe y me emociona leer algunas cosas que escribí sobre mis hijos, por ejemplo. ujú. O sea, esa emoción del escribir sobre los hijos, ¿cierto? Es fascinante en el momento de escribirla, y más fascinante aún cuando pasan, no sé, 15 años después y tú la relees y te acuerdas cómo la escribiste y cómo eran tus hijos a esa edad, y realmente hubo una fascinación, ese releer. Y bueno, uno releer y reinterpretar. ¿Mm? Quiero comenzar revisando una que se llama Con los Simpson. ¿Te gustan los ¿Mm? Simpson en particular, Alejandro? O sea, no lo particular, ¿ah? Pero Ujú. tuve que hacer como cuando uno es padre el ejercicio de que me gustaran cuando era cuando mis hijos estaban pequeños, pues tenía que verlos con ellos. Justamente esa columna apunta a eso. No era particularmente como, no soy seguidor de los Simpsons, no conozco mucho la lógica de los Simpsons, en general sí, Ujú. pero como te digo, uno a veces hace ciertos sacrificios, entre comillas, por los hijos. Claro, porque ahí hablan de la película de Los Simpsons y decía Ujú, justamente este ejercicio de que tu hijo se quedaba dormido, que tuvo que lavarse la cara, ujú. porque a veces está ese como deseo de participar de estos espacios como son la película, como es el cine, pero que cuando son niños eh, es muy esperable que se queden dormidos, ¿no? En ese Claro, proceso. claro, claro. Pero quiero que hablemos, aprovechando de la película, ahí aparece esta figura del domo en una Mm, cuarentena total en un ujú. pueblo como es Springfield por una contaminación del agua. Y este año hemos estado, no en un domo, pero sí en una cuarentena. ¿Cómo ha sido vivir en cuarentena un año para ti también que, por lo visto, te gusta viajar, te gusta moverte? ¿Cómo ha sido esta experiencia? O sea, yo creo que es una experiencia como para reveladores para todo, una experiencia reveladora para todo el mundo. Yo creo que nadie estaba preparado para esto.
nadie lo imaginaba tampoco, ¿cierto? Y eso nos demuestra en esencia que los planes que uno hace tiene que hacerlo siempre con cierta precaución a partir de ahora, ¿cierto? Los planes que uno hacía el año pasado, eh, la lectura del tarot, la astrología respecto a cómo iba a ser 2020, todos se quedaron cortos, creo yo, Sí. todos fallaron, ¿cierto? Eh, todos teníamos algún plan para 2020, alguna idea de que algo íbamos a hacer dentro de las cosas habituales que hacíamos, ¿cierto? Ya sea viajar, estudiar algo, no sé, ir juntarnos con amigos en determinadas fechas, y todo eso quedó en nada. O sea, yo creo que ha sido un golpe profundo a nuestra humanidad, a nuestro ser, ¿cierto? A nuestro ser en sociedad. Yo creo que ahí hay una experiencia muy potente que estamos sacando. Es decir, esto mismo que está pasando ahora en Punta Arenas, ¿cierto? Que estamos exigiendo, estamos pidiendo que la cuarentena se termine, que ojalá se termine dentro de lo posible, que ahí se compatibilice el tema de salud con el tema económico, pero también estamos pidiendo, tratando de volver un poco a la normalidad nosotros como seres humanos, ¿cierto? A nuestras rutinas que la hemos perdido. Eso es lo negativo, pero yo creo que desde el punto de vista, también hemos ganado otras cosas. No sé, la familia hemos ganado, ¿cierto? Aquellas que pueden convivir en este tiempo, se han revivido algunas rutinas familiares, ¿cierto? Algunos grupos familiares que ya estaban un poco separados con los padres, con los hijos, se han juntado nuevamente. Entonces, en ese sentido ha sido lo que me pasó a mí, en ese sentido, se han revivido ciertas rutinas, lo que ha sido también diría que un cierto regalo de este drama, ¿cierto? De poder convivir más en familia y reencontrarnos quizás, o darnos un año extra de familia, en algunos casos, ¿cierto? Que ha sido súper relevante a mi juicio. Y yo creo que, pero más profundo que eso, yo creo que como personas, nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Uno lee por ahí muchas cosas, que gente que ha reflexionado sobre esto, de qué es lo importante y qué no es tan importante, o qué no era tan importante en nuestra vida, ¿cierto? ¿Qué cosas son las que realmente nos valen? Yo creo que de aquí, a partir de ahora, está como surgiendo en todos nosotros, de alguna manera, ¿cierto? Un nuevo ser humano. O sea, de la forma que vamos a ver el mundo, de la forma que vamos a valorar las cosas que teníamos. Y ahí conecto con mi libro, esas cosas simples que teníamos, ¿cierto? Que de repente no las tenemos. No tenemos eso, no tenemos el abrazo con el amigo, en Punta Arenas nos gusta mucho juntarnos, no tenemos el asado con los amigos, no tenemos ese tipo de cosas. Y que antes las teníamos y no las quizás no las valorábamos tanto, pero hoy en día sí las valoramos, porque las extrañamos, porque no las tenemos. No solamente no las extrañamos, sino que no las tenemos. Entonces ahí yo creo que vamos a dar un pequeño salto que ojalá, no sé, pequeño, un poquito más que pequeño salto que ojalá sepamos aprovecharlo en el sentido de reformularnos como seres humanos, nuestra visión del mundo, de nuestro mundo específico. Porque sucedió al principio, en la primera cuarentena, a fines de marzo, abril, cuando se empezaba a hacer la comparativa con estas cuarentenas de las pestes antiguas, donde la gente escribía, como que nos empezaron a decir que si no salíamos de esta cuarentena con un libro escrito o con aprender un nuevo oficio, era una cuarentena perdida. Pero yo creo que en un mundo sumamente hiperconectado, quizá una de las cosas más importantes que hemos aprendido en esta cuarentena es volver a conectarnos con nosotros, con los otros. Y como bien decías tú, el ser capaz de extrañar esas cosas que a veces consideramos como que estaban, pero que ahora como no las tenemos, las estamos echando de menos. Y justamente una de las cosas que más el magallánico extraña, creo yo, por lo visto, es el encontrarse, el salir a caminar, el ir al campo. Sí. O sea, yo estoy ahí, estoy de acuerdo contigo en lo que tú dices, en el sentido de acuerdo en que, porque también lo escuché también, esto de que de esta cuarentena, de esto deberíamos salir todo con algo hecho, no sé, que creo una empresa, creé un libro, hizo cualquier cosa. Pero yo creo que esas son partes de la exigencia que nos pone justamente esta sociedad de consumo. Sí. Eso lo embarco en eso. La sociedad de consumo nos pone muchas que tenemos que tener metas, así como las metas hay que hacerlo. O sea, estamos en esta circunstancia de la vida, por tanto tenemos que salir con algún provecho. Yo creo que el provecho a veces basta con que lo primero que tengo que salir de esta pandemia, salir con vida. Exacto. Es lo principal, con salud, ¿cierto? Después vienen otras cosas, o sea,
esta es sobreexigirse. O sea, va a terminar, no sé, si termina la pandemia y ¿qué saqué? No. Seguí trabajando nomás. ¿Por qué no? Sí, mantuve mi trabajo, mantuve mi salud, Que eso no es un pasó tema, nada. ¿eh? Mantener Perfecto, el es un tema. Ya, trabajo. claro, mantener el trabajo, Mm, me dediqué a trabajar, bien, está bien. Entonces, si alguien escribe un libro, perfecto, muy bien, pero no debe ser una exigencia, creo yo, eh, una exigencia mayor para todos. mm. No, cada uno valora, ¿cierto?, sus potencialidades y su perspectiva de la vida. Si escribo un libro, si escribo 2 libros, 3 libros, y bueno, es tu cuento, ¿cierto? Pero no debe ser una exigencia que debe ser aplicable para todo el mundo. Yo creo que no es la idea. Mm. La idea es justamente, creo yo, salir parado de esta. Sí. Y otra de las cosas que ha sido interesante en este periodo y que creo que también tú tienes una opinión formada sobre esto, es sobre esta situación de los lugares esenciales. Porque al principio como que se habló cuáles son los lugares esenciales que podían seguir abiertos y cuáles no, y tuvimos que irnos para la casa. La educación se fue para la casa, los medios de comunicación nos fuimos muchas veces para la casa a hacer los programas a través de estas vías, pero muchas otras cosas fueron consideradas o tachadas de esenciales. ¿Cuál es tu visión de esa separación tan arbitraria que se hizo y que se ha hecho durante esta cuarentena? Bueno, ahí yo creo que bueno, lo separaría en dos aspectos. Uno, que yo creo que en la primera cuarentena que tuvimos de 36 días en abril y parte de mayo, yo creo que todo el mundo estuvo dispuesto a hacer un sacrificio. Todos. Y el sacrificio partió esencialmente por el tema del miedo. Mm. El miedo al COVID, el miedo a la autoridad, el miedo a todo, ¿cierto? A lo desconocido esencialmente. Y todos nos encerramos y la cuarentena la tuvimos 36 días y pasó ese. Y estuvimos dispuestos a hacer un sacrificio, la gente estuvo dispuesta a sacrificarse desde el punto de vista de todo, del confinamiento y lo que significaba desde el punto de vista económico para muchas personas. Mm. Pero fue un sacrificio. Pero ya en la segunda cuarentena, la gente esencialmente perdió el miedo. Perdió el miedo al COVID, le perdió el miedo a las autoridades, ¿cierto? Pero sobre todo, ya no tenía margen para hacer sacrificios. La gente no tiene margen para sacrificarse económicamente, porque ha sido ya casi 9 meses, 8 meses, y es un tema muy potente. Entonces, cuando tú ves que la cuarentena tiene ciertas reglas, ¿cierto? Y que en el punto de vista económico ves que hay algunas cosas que son catalogadas de esenciales desde el punto de vista económico, como algunos negocios que no pueden abrir porque no son esenciales, pero sí pueden abrir unos grandes negocios que tienen las cosas esenciales de los que no pueden abrir los pequeños. Tú dices, no, hay una injusticia acá, ¿cierto? Una injusticia evidente. Entonces, yo creo que ahí hay en este momento, hoy hay un gran tema para las autoridades. En el fondo es cómo logran compatibilizar esos dos mundos, ¿cierto? El mundo de la salud con el mundo de la economía, que en el fondo está muy dañado, muy mermado en Punta Arenas. Desde ese punto de vista de qué es, el porqué de la cuarentena, ¿cierto? Uno entiende de por qué tenemos que estar en cuarentena, pero el modo de la cuarentena es otra cosa, ¿cierto? De cómo lo estamos Exacto. viviendo. O sea, nosotros vemos en el día a día que la cuarentena está haciendo, bueno, hay mucha gente en la calle, me encuentro entre ellos, tú también quizás sales, ¿no? De hecho, salimos. Y, pero uno nota que quizás ciertas medidas no funcionan en el sentido que debieran para que se preservara justamente lo que persigue la cuarentena. Entonces, eh, sí o no. Mm. Parece que aquí va como más por el no que por el sí, diría yo, desde el punto de vista de que la efectividad de la cuarentena. Y nos llama la atención que durante marzo hayamos tenido un movimiento, levantamiento social pidiendo cuarentena y ahora tengamos este mismo levantamiento pidiendo bajar la cuarentena. A mí no, desde el punto de vista o sea, a mí no me sorprende eso, ¿ah? Porque Ujú. obviamente son aprendizajes, o sea, justamente al principio en marzo había miedo, temor, ¿cierto? Claro. Y estábamos dispuestos a hacer sacrificios. Y obviamente 8 meses después, que es mucho tiempo, es todo el año casi prácticamente, las circunstancias han cambiado. Entonces yo digo que yo no hago juicio cuando, no sé, cuando dicen que el Mm. alcalde u otros personajes pidan cuarentena y después ahora quieren que se levante. Bueno, es parte del proceso del cambio, del entendimiento, de la mayor información y de lo dispuesto que todo el mundo está a seguir en un estado que le causa mucho daño a mucha gente desde el punto de vista
económico esencialmente. Pero tampoco yo creo que esto tiene que levantarse sin tomar en cuenta el tema de salud, yo creo que también es súper relevante. Yo creo que tiene que haber un equilibrio ahí, el equilibrio lo tienen las autoridades, ¿cierto? Desde el punto de vista de, veamos cuándo es el momento. O sea, eso sí, yo creo que en el caso de Punta Arenas deben considerarse, yo creo que ninguna medida debe ser a rajatabla. O sea, en el fondo hay, para, para pasar del paso 1 al paso 2 hay determinados, ¿cierto? Requisitos desde el punto de Sí. vista estadístico, ¿cierto? Pero hemos visto que en Santiago, por ejemplo, o sea, ha habido algunos acomodos en términos de algunas autorizaciones que no estaban consideradas, pero se adelantaron en los Ujú. pasos. Bueno, hubo un acomodo. Bueno, en el caso de Punta Arenas, yo creo que también debe haber acomodos, porque aquí hay situaciones climáticas, de la altura del año, las necesidades que deben ser repensadas por las autoridades para levantar la cuarentena, creo yo. Claro, y más que estamos en el momento que empieza a día a alargarse, somos la única Claro. región que sigue con un toque de queda tan temprano, que además genera esta situación de que estamos de día todavía y ya encerrados, entonces también eso provoca un decaimiento mental más allá Justamente de el tema, la... Por favor. digo, justamente el tema, eso, te lo conecto con mi libro, o sea, esas cosas simples de poder nosotros los magallánicos, ¿cierto? Disfrutar del verano, porque el verano para nosotros es como un privilegio. O sea, Así es. en invierno nos encerramos con poca luz y en verano tenemos luz para poder salir a la calle, dar un paseo en la tarde, pasar por la costanera. Entonces, esas cosas simples que teníamos, ahora no las Mm. tenemos. Entonces, esas diferencias tienen que ser consideradas por la autoridad desde el punto de vista de lo que estamos perdiendo desde el punto de vista de las cosas que hacíamos y qué nos está provocando. O sea, la gente obviamente está, este confinamiento, desde esa perspectiva, la gente que le gustaba salir a andar en bicicleta, simplemente caminar, la está afectando, a todos está afectando desde el punto de vista de nuestro ánimo, por decirlo lo más simple, ¿cierto? Así es. Quiero cambiar de tema para ir Uh a, -huh, a otro texto de tu libro, que justamente se llama Libros. uh -huh. Eh, y ahí mencionas grandes clásicos. Por ejemplo, dice, pocas personas han leído de punta a cabo Don Quijote de la Mancha, pero imposible no identificar sus primeras palabras. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Y así después hablas de Cien años de soledad, de Hemingway y de otros autores. Eh, ¿qué, qué, qué tan relevante, qué tan importante han sido los libros para ti? O sea, sumamente relevante. eh, la lectura, en lo personal, mi caso viene de muy chiquito. O sea, cuando menciono el Quijote, efectivamente, el Quijote sí lo leí muy chico. Y luego, eh, en la adolescencia también, me crié yo entre libros, todos estos libros que publicaban la revista Arcilla, que Ujú. eso, mi padre los compraba siempre eso, entonces todas esas colecciones, Cafecita, todas esas tipo de colecciones de literatura, las tenía completa. Y como eran periódicas, una semana, cada 10 días, no me acuerdo cómo salían, permitían a uno ir leyendo cada libro y después el siguiente iba leyendo el libro. Entonces, Mm. pero más allá de esa posibilidad de acceder a los libros, está el hecho de lo que te van dejando los libros. Yo creo que los libros te dejan una estela en uno, una estela de una sensación, por último una sensación de algo, ¿ya? Si tú lo estudias más a fondo, puedes aprender de los libros, ¿cierto? Pero esas sensaciones que uno la puede, viene a uno en cualquier momento de la vida. O sea, hay circunstancias de la vida que los libros te conectan con ciertas realidades, ¿cierto? Cuando uno está en una circunstancia eh, y, y, y dice, ¿por qué este lugar me agrada? Puede que ese lugar te agrade porque en un libro de Cortázar hay una descripción de un lugar así que te conectó con algo, ¿entiendes? Mm. Y eso en los libros es un valor muy importante. Eh, por eso, por lo mismo, en lo que estoy ahora, que es Ujú. trabajando en la librería, haciendo mi librería, es una posibilidad estoy muy feliz con eso, porque en el fondo es trabajar en lo que uno se siente cómodo, ¿entiendes? Con los libros, una Mm. cosa extraordinaria. Eh, y además te das cuenta de que lo que tienen los libros, diría yo, es que hay tantas posibilidades de lecturas, hay tanto, 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 que si a ti no te gusta un libro o un autor, me gusta a mí. Y eso no nos hace, no hace enemigos, Mm. no hace,
tener visiones distintas respecto de unos gustos, pero podemos conversarlo incluso, ¿ya? Pero Claro. esa diversidad es muy fantástica. No nos compartiremos el libro, pero podemos hablar de hacer Claro, discusión bibliográfica. exactamente. Exactamente. O discutir sobre un libro nos puede llevar a que concordemos en otros. O Claro, sea, el libro siempre es un elemento de aprendizaje, de socialización. O sea, lo primero que tiene el libro es que te conecta contigo mismo. O sea, el libro te da esa posibilidad de que tu mundo interior crezca. Y pucha, que es valioso tener un mundo interior que es rico. Ese mundo interior te da la lectura. Y te produce después cuando en circunstancias de la vida que tú puedes aplicar y puedes entender el mundo a partir de muchas lecturas que has tenido. mm, O sea, ¿de qué forma entendemos el mundo? Lo entendemos a partir de nuestro conocimiento, de lo que sabemos. No hay forma de entender el mundo si no es a partir de nuestro conocimiento, del que tenemos. Que claro. puede ser muy básico, puedo entender el mundo aquí nomás, o lo puedo entender por harto, ¿cierto? Entonces, Y quiero conectar lo que acabas de decir con una cita que tienes en tu libro de Kapuczynski que dice, debemos buscar lo universal en cualquier tema, aquello que revela el mundo entero en una gota de agua, porque una gota de agua contiene el mundo, pero hay que saber encontrar el mundo en una gota de agua. claro, exactamente. Mm, O sea, eso es una visión del mundo, diría yo, que en el fondo tenemos que bueno, eso aplica mucho al periodismo. Al periodismo ujú, hay una tendencia al periodismo que es en el sentido de que la historia de un hombre tiene que reflejar la historia de todos los hombres. O sea, si yo escribo un artículo periodístico, debo lograr que el lector se identifique con esa historia. ¿Y cómo la logro? No sé, tengo que ver que ese hombre o esa mujer que estoy escribiendo, ¿cierto? Hacerle sentido a mucha gente. Entonces, que el mundo se refleje en ellos, ¿ya? Eh, Justamente a lo que tú me decías, y conversamos hace un momento también, el tema de una publicación que subió en Facebook, y que tuvo ujú. justamente el tema esto del comercio esencial y no esencial en Punta Arenas. Eh, bueno, fue compartido hasta la fecha como 1.200 personas, que para una persona como yo, que es como tú o como yo, que somos usuarios de Facebook, publicamos, a veces nadie nos comenta nada, a veces nadie nos pone me gusta las publicaciones, 1.200 veces compartido Es un bastante. post es muchísimo en Punta Arenas, es muchísimo. Y eso implica que esa nota, mucha gente se identificó con ella. O sea, Mm, tiene un valor muy, muy importante porque en el fondo se logró que lo que se dice ahí, mucha gente lo piensa mm, y lo compartió, ¿entiendes? Entonces, como Kapuczynski dice que el mundo tiene que caber una gota de agua. Justamente, hay que lograr no perder de la vista que el mundo está hecho de las cosas que nos rodean. O sea, la persona que nos ayuda en la casa, el trabajador que está allá, en el supermercado, eh, esos mundos que a veces pasan por nuestro lado y no los vemos, tenemos que verlos, mm, porque es un mundo que está ahí, ¿cierto? Los seres, para mucha gente que pasa por nuestro lado, pueden parecernos que son simplemente transeúntes que pasan, pero no son transeúntes, o sea, son transeúntes, pero son historias que van dando, caminando. Y basta que tú te detengas con una persona, conversar un rato y descubres todo un mundo. En un cruce de palabras ya puedes descubrir un mundo de la persona. mm. Y el mundo está ahí. Está en cada uno de nosotros, en cada una de las personas que comparten con nosotros. Entonces, eh, eso es un poco lo que hablamos al principio. En el fondo, esta pandemia nos va a demostrar que, en el fondo, cuando termine esta pandemia, tenemos que salir a buscar ese mundo, a conversar con las personas, a ser más humanos, aunque a muchos les cueste, eh, a entender de que el mundo está a nuestra disposición y que el mundo lo conformamos personas y que esas personas no pueden pasar por otro lado sin que les prestemos atención en algunas cosas, sin que conversemos simplemente o sin que lo escuchemos. O sea, no puedo olvidarme esa frase de Sabater de que no basta con nacer humano, hay que ser humano y eso se Ujú, hace entre semejantes. Somos una de las claro. pocas especies que necesitamos de los otros para ser, para poder identificarnos o a través de la contraposición o a través de la asociación. Ujú, Eh, exactamente, sí. y con eso me quiero quedar para cerrar. Quiero agradecerte, Alejandro, por el espacio. No se nos hizo corto el tiempo, pero tendremos otro momento para poder seguir conversando de otros temas. Eh,
también bienvenido en este rato de nuevo a los medios de comunicación, porque creo que el estar en la librería también es un espacio quizás más íntimo del tú a tú, distinto a la columna de diario que tiene un tiraje grande que uno nunca sabe Ujú. realmente cuántas personas están leyendo hasta que te lo dicen, a diferencia de la red social que uno ve al menos los números. eh, y espero que haya sido también en este programa un espacio para que puedas conversar y puedas contar también de tu mundo interior, de tus impresiones en este tiempo de pandemia. Sí, te agradezco, Javier, por la invitación, porque yo creo que en el fondo lo que debemos hacer en estos tiempos es justamente conversar. Eh, a lo mejor hay gente que le interesa lo que uno dice, otra que no, es parte del juego Mm. de la vida, ¿cierto? Pero que bien conversar, interactuar, intercambiar puntos de vista, porque justamente estamos en esta época en que debemos ser más humanos. O sea, eh, debemos atender a esas cosas simples que nos rodean y que ya no son tan simples, Mm. son más valiosas ya. Gracias, Alejandro. Gracias. Gracias a ti. Antes de finalizar nuestro programa del día de hoy, quiero agradecer a Patricia y a Alejandro por haber querido conversar, pero también a todas y todos ustedes por haber sintonizado Polar Comunicaciones en esta noche de martes y así poder conversar y compartir en familia este programa denominado ¿Y tú? ¿Qué opinas? Que ya lleva sus 54 ediciones a través de la pantalla de esta radio y televisora regional. Quiero despedirme con la invitación para que la próxima semana, el próximo martes, nos volvamos a reencontrar a eso de las 22 horas. Que estén muy bien y que tengan una gran semana. Para la noche de martes, una conversación amena sobre cultura, historia, arte, educación, ciencia e innovación. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal.